Hoy hablamos de la Asamblea, de las leyes y acciones que emprendemos para ti. Contigo de Ley, un programa para conocer nuestro trabajo. Bienvenida y bienvenido. Muy buenos días, amigas, amigos oyentes en todo el país. Ramón Bravo les saluda en esta nueva emisión de Contigo de Ley. Todos los viernes tenemos este encuentro con la presidenta de la Asamblea Nacional y con la ciudadanía, por supuesto, para hablar sobre las leyes, sobre los proyectos de ley, en fin, todo lo que corresponde a la función legislativa. Como siempre, les invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de la radio de la Asamblea Nacional en sus distintas frecuencias, la televisión legislativa y por supuesto vía streaming a través de nuestra página web www.asambleanacional.gov.es. Hoy nos encontramos en los estudios de la radio de la Asamblea Nacional, aquí en la sede legislativa. Como ustedes saben, amigas y amigos, el programa siempre se lo hace en vivo, pero en esta ocasión, debido al receso legislativo que durará 15 días, hemos determinado la pregrabación o la grabación de este programa. Como todos los espacios también dentro de la participación ciudadana nos acompaña alguien quien ocupa la silla vacía y que desde la ciudadanía también plantea las dudas, las inquietudes frente a las leyes. Hoy la ley de comunicación y se encuentra con nosotros Norma Cuyo. Es una joven estudiante de Derecho de la Universidad Central del Ecuador y también es representante o integrante o es parte del pueblo panzaleo, del pueblo quichua panzaleo. Norma, ¿cómo se encuentra? Adelante, por favor, buenos días. Alipun, Chatuco y Mashicuna, mucho gusto. Tengo el agrado de estar aquí. Soy de la provincia de Cotopaxi y mi nombre es Norma Cuyo. Y pues soy de la comunidad de Tigua específicamente y gustosa de estar aquí y más que todo tengo tantas inquietudes de aquí de decirle a la señora presidenta, pero gustosa y muy agradecida de estar aquí. Norma, señora presidenta, es también integrante, creo que es vicepresidenta de la Asociación Femenina de la Universidad Central, ¿no? Estoy siguiendo, digamos que sí, por el lado político, con mi compañera María Astrid, en el movimiento de la FEWE. Qué bueno. Entonces, Itarguanolema, como siempre, nos acompaña en estos programas. Buenos días. Imanaya te kangichi mashikuna kaito tamanta kikin kunawan yami kaipikanchik mamayakta tandanakui ukupi imaya tiashka shinaya ti kamachikuna imashina rurarikuk tami kai punja ñukunchik pish kaipi riksichishun mamayakta tandanakui tapusha Gabriela Rivadeneira apun mikashna chaska punjakunaka kikinkunawan chimbapura tiarishpa riksichin kamachikuna imashina rurarikun imaya kay hunkaypi llankay paktashka chaytami kay tutamantaka ñukunchiwan chimbapura tiarishpa kikinkunawan kashna kaypi rikurishpa willachinga mashi Ramón alli tutamanta shinallatak mashi Norma alli kayman shamushka willaykunata ñawpanwan apashun shinallatak napayta shunqumanta chayachinchik mamayakta tananakuy tapushak mashi Gabriela Rivadeneira Apu Ayitotamanta. Muy bien, género e interculturalidad. Vamos avanzando en la aplicación de la ley y en derecho. Señora presidenta, buenos días. Muy buenos días, querido Ramón, César y nuestra querida amiga Norma Cuyo. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo este espacio del programa radial Contigo de Ley. Y en efecto, Ramón nos decía algo y yo quiero agradecer a todos nuestros radioescuchas por la fidelidad que tienen cada viernes en escuchar y sintonizar este programa para informarnos, para compartir, pero sobre todo para saber que todavía tenemos mucha esperanza y mucho camino por delante. En este día, pues nos estamos dirigiendo hacia todos ustedes con este programa pregrabado, puesto que la Asamblea Nacional, y esto es importante mencionarlo a todos los radioescuchas, porque muchas veces se ponen en cuestionamiento y dicen, bueno, ¿y cómo así se fueron de vacaciones estos asambleístas? Entonces vale la pena recordar a toda la ciudadanía que la Asamblea Nacional, y en este caso los asambleístas, como funcionarios públicos, anualmente tenemos 30 días de vacaciones, digamos, otorgados por la misma ley laboral. Y en este sentido, la Asamblea Nacional ha distribuido estos 30 días con carácter obligatorio para 15 días en el mes de febrero y 15 días en el mes de agosto para cumplir los 30 días. ¿Y por qué hacerlo en dos partes? Justamente para promover un mayor compromiso de los asambleístas en la tarea legislativa y fiscalizativa que tenemos en la Asamblea Nacional. Y en ese sentido, estos 15 días
de febrero, pues coinciden con el periodo de receso, vacaciones sierra y costa, y en agosto de igual manera, de tal manera que es el momento de salir. Y aquí se preguntarán los radioescuchas, ¿y qué pasa si es que un asambleísta se enferma, quiere irse de viaje, pide vacaciones en mayo, en junio o en septiembre? Ahí decirles claramente que no se autoriza y cada asambleísta puede hacer uso de su tiempo con licencia sin remuneración, porque los días exclusivos de vacaciones están ligados a los 2 periodos de receso legislativo. Entonces, vale la pena aclarar esto para transparencia con nuestros radioescuchas, con toda la ciudadanía ecuatoriana y sobre todo por decirles que este año tenemos un trabajo bastante apretado, así que bueno, esperamos también que el fin de semana pasado, que fue justamente feriado de carnaval, en familia hayamos disfrutado y hayamos recorrido esas bellas carreteras y parajes que nos trae nuestro Ecuador. Primero lo nuestro, siempre Ecuador primero, así que esperamos que hayan pasado un excelente feriado en familia y que hayan disfrutado de nuestro país. Queremos agradecer a las radios de diferentes provincias de nuestro país que se enlazan para transmitir también este programa radial Contigo de Ley y empezar este programa agradeciéndoles y convocándoles de manera permanente a una participación activa. Necesitamos ciudadanos que sean sujetos de su desarrollo. Ya no somos más aquellos entes pasivos que solamente esperan. Ahora estamos apostando por un desarrollo de todas y todos, y a eso está ligado también este trabajo legislativo, el trabajo de la Asamblea Nacional, que lo informamos a través de este programa Contigo de Ley. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. Vamos entonces a entrar en el tema que hoy nos ha convocado, la Ley Orgánica de Comunicación. Vamos con nuestro segmento, Hablemos. 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 Contigo de Ley. La Constitución de la República en la disposición transitoria primera y la consulta popular del 7 de mayo de 2011 ordenaron la creación de una ley de comunicación. La Asamblea Nacional inició en el 2010 el tratamiento de esta ley y concluyó su aprobación 3 años más tarde, en junio de 2013. La ley enfatiza la garantía de derechos de una comunicación libre de las personas, así como sus obligaciones, haciendo extensivo a periodistas y medios de comunicación. Asambleísta Mauro Andino, expresidente de la Comisión de Comunicación. Que los medios de comunicación deben abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático. La ley propende eliminar el monopolio de las frecuencias de los medios privados de comunicación, fortaleciendo la creación de medios comunitarios en un 34%, públicos en un 33% y privados en igual porcentaje. Asambleísta Mari Verduga. Se cristaliza algo que hemos venido luchando durante muchos años, el derecho a la comunicación en democracia. El cuerpo legal no regula la información u opinión que se emite a través de Internet, pero no se excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por delitos de difamación, calumnia u honra de las personas. Los medios de comunicación, sean públicos, privados y comunitarios, deben considerar normas de trabajo éticas para difundir información y opiniones. La Ley de Comunicación creó instituciones como el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación Cordicom y la Superintendencia de Comunicación Supercom, con facultades específicas. Asambleísta Ángel Vilema. Las 21 facultades solo hablan de garantizar el derecho consagrado en la Constitución, que el derecho a la comunicación. La ley establece legislación referente a derechos de comunicación y participación de niños, niñas y adolescentes, también de los pueblos y nacionalidades, derechos de difusión de la música y culturas ecuatorianas, así como derechos para las personas con discapacidad. Asambleísta Betty Carrillo. Evitar contenidos nocivos para los niños, niñas y adolescentes. También buscamos apoyar a los artistas y productores nacionales. Otros derechos han sido legislados como el de la rectificación, la réplica, las prohibiciones expresas que protegen a los periodistas como la censura previa y la cláusula de conciencia. Janet Velázquez, Contigo de Ley. Muy bien, iniciamos entonces con la Ley Orgánica de Comunicación y yo le había dicho, señora presidenta, que había puesto prácticamente un trabalenguas en la primera pregunta, pero es que uno leyendo el registro oficial en la que se publica la Ley Orgánica de Comunicación
Llama la atención la cantidad de años que ha tomado la aprobación de esta ley. El primer debate fue el 22 de diciembre de 2009 y la continuación de este primer debate fue el 5 de enero de 2010. Para el segundo debate fue el 16, el 22 y el 24 de noviembre de 2011, casi un año después. Un año, 8 meses después. El segundo debate también había dicho las fechas, además el 11 de abril de 2012, es decir, 4 sesiones parlamentarias. Y finalmente, el 14 de junio de 2013, cuando usted, señora presidenta, asume la dirección de la Asamblea Nacional, llama a votación y se produce la aprobación de esta ley. Muy bien, ¿qué la llevó a usted entonces a tomar una decisión política de entrada en su periodo legislativo? Gracias, Ramón, y yo creo que es importante mencionar este pasado que tuvo la Ley de Comunicación y mencionarlo porque esta ley, y a través de tantas trabas que se le puso para su aprobación en periodos anteriores de esta legislatura, da muestras claras de que la comunicación en nuestro país había sido intocada porque era justamente había sido secuestrada por élites políticas totalmente arraigadas incluso a la banca privada, es decir, teníamos en nosotros y en nuestro país normas de comunicación que prácticamente manipulaban a la ciudadanía para dejar ver y dejar pasar las cosas que estaban ocurriendo en nuestro país. No es fortuito, y yo siempre menciono esto, que en el 99, cuando tuvimos la mayor crisis financiera de nuestro país, que fue una crisis que mandó a miles de ecuatorianos a la migración, esta crisis fue prácticamente socapada por los medios de comunicación que jamás pusieron en realce la profundidad que tenía la problemática de la crisis bancaria. ¿Eso por qué? Porque quienes eran accionistas, gerentes o dueños de los medios de comunicación resultaba coincidente que eran accionistas, dueños o gerentes de banca privada. Y en ese sentido, cómo el Ecuador se ha ido transformando en los últimos años, y fue parte también, y aquí a más de los debates internos de la Asamblea, mencionar que en la consulta popular del 2011 fue el pueblo ecuatoriano que decidió también marcar una normativa clara para la ley de comunicación que separe prácticamente los intereses de comunicación en nuestro país de la banca. Y en ese sentido fue la mayoría del pueblo ecuatoriano que también puso su voto de confianza para que esta ley pueda marcar esos cambios sustanciales. ¿Qué nos llevó a tomar la decisión? Lógicamente, en primera instancia, cuando nosotros hicimos campaña y nuestro plan de trabajo para llegar a esta asamblea contenía justamente la aprobación de la ley de comunicación, con el reto histórico de romper los monopolios, de romper con esa práctica tradicional del manejo de la comunicación, afectando principalmente a la libertad de expresión y a la libertad de información que teníamos los habitantes en nuestro país. Y cuando llegamos, fue la segunda ley que aprobamos. La primera fue la ley de reconocimiento de la concordia, justamente otra parte de votación y de elección popular de la ciudadanía. Pero digamos que el proyecto más emblemático del año 2013, que fue cuando nosotros ingresamos sin duda alguna, fue la aprobación de la ley de comunicación. Y a raíz de eso, pues poner mucho énfasis en el cumplimiento de esta ley, lo cual creo que ha sido también no una tarea fácil, ha sido una tarea tortuosa. Los cambios radicales son los que siempre traen también resistencias también fuertes. A nadie, lógicamente, de los que estaban acostumbrados de una élite y oligarquía de nuestro país a mantener un medio de comunicación a cambio de votos del Congreso, incluso por obras públicas. O sea, hay que ser absolutamente claros en recordar a la ciudadanía lo que pasaba en el anterior Congreso. La otorgación de frecuencias de radios y televisión a cambio de votos en el anterior Congreso, lo cual absolutamente nosotros hemos manifestado. Tenemos que cambiar radicalmente la historia de la comunicación y de la libertad en nuestro país. Y esta ley fue parte fundamental de marcar un hito histórico en la búsqueda de las verdaderas libertades del ser humano. Bien, señora presidenta, repasémosla entonces ahora sí por los temas y algunos artículos. Norma, por favor. Ya. Bueno, señora presidenta, también teniendo otras inquietudes, tenemos, por ejemplo, que ¿cuáles son los derechos que promueve la ley de comunicación? Me refiero específicamente si es que en este lapso de tiempo que hemos tenido ya aprobada la ley de comunicación, si es que en realidad se ha cumplido con los parámetros que establece la ley. Si se ha cumplido, en qué tanto o cuáles faltarían todavía por cumplir esas expectativas que todavía como pueblo o ciudadanía nos parece que están un poco vacías ahí en la ley. Muchas gracias, Norma. Y totalmente de acuerdo, es decir,
Las normas son unas herramientas que facultan o facilitan un cambio en la sociedad. Sin embargo, lo más importante aquí es cambiar justamente nuestra matriz cultural para comprender la nueva lógica de un manejo periodístico y de comunicación en nuestro país. Cuando nosotros decimos que hemos aprobado una ley de comunicación que está próxima a cumplir 2 años, a mediados de este año estaremos con 2 años de aprobación de esta ley, necesitamos también hacer una evaluación muy consciente y profunda sobre la aplicación de la ley. He escuchado muy atenta declaraciones del superintendente de comunicación en nuestro país, el cual establece que ya en la aplicación propia de la norma hace falta fortalecer ciertos parámetros que permitan una mayor sanción y control dentro de los medios de comunicación. Esos son temas que seguramente estarán y formarán parte de nuestra agenda legislativa del año 2015. No podemos concebir solamente una ley como una norma que de por sí mismo cambie una realidad si es que no somos los seres humanos que, asumiendo esos retos que nos pone la norma, vamos transformando nuestra realidad. Y aquí es importante porque en cuanto a derechos que garantiza esta ley de comunicación podremos mencionar algunos. Por ejemplo, el tema de la libertad de expresión y de opinión, que fue tan debatido, cuestionado y politizado, además del tratamiento de la ley. Y hay que decirlo como tal, porque cuando hablamos de libertad de expresión y de opinión, muchos decían, es que esta ley es una ley mordaza, es una ley que va a coartar la libertad de expresión de los periodistas y comunicadores. Y en ese sentido, nosotros ser absolutamente enfáticos y firmes en que esta ley lo que hace es ampliar las libertades. ¿A libertades de quién estamos hablando? Antes se defendían las libertades de quienes tenían la posibilidad de tener voz. Hoy se debaten sobre las libertades de todo el pueblo, que acoplados además en medios públicos, medios privados, medios alternativos y comunitarios, pues pueden diversificar esa voz, diversificar la información y por supuesto el beneficiario en primera instancia va a ser siempre el ser humano, el ecuatoriano y ecuatoriana. Hay el derecho a la rectificación y el derecho a la réplica. Si un ciudadano se siente ofendido, pues puede acudir a estos recursos que tiene la ley para hacer justamente su réplica en momentos de aceptarse, de sentirse afectado con la norma. Esto no pasaba nunca antes, es decir, en el Ecuador se decía a través de los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, lo que a bien tenía en cuenta el periodista o el comunicador. Ahora, en este mismo momento que está en pleno debate el tema del humor dentro de la comunicación, también hay que nosotros retomar ese debate que tuvimos en la ley de comunicación. Sí, perfecto, vamos con humor, pero sin afectar, sin denigrar, sin caer en conceptos y principios transversales que tiene la ley de comunicación, que es sobre todo el derecho irrenunciable que tenemos los seres humanos de ser considerados y reconocidos como tal, ya sea por género, por intergeneracional, por grupo étnico. Es decir, hay toda una normativa que establece estos principios con absoluta claridad. Además, tenemos derecho a recibir información de relevancia pública y veraz. Ningún comunicador o periodista puede emitir una noticia si no está bien seguro de la misma, porque lo posterior podría tener causales incluso de injurias, de perjuicio, entre otras cosas, justamente lo que se ha denominado responsabilidad ulterior de los periodistas y comunicadores. Tenemos también derechos a la protección de las comunicaciones personales, que eso es fundamental. Ningún medio de comunicación puede coger una comunicación personal que haya sido calificada como tal para exponerla, difundirla, si es que no hay la autorización previa de quien emitió, de la persona, es decir, de quien emitió la comunicación. O también de un juez competente. Del juez competente. Derechos a los niños y grupos vulnerables a su protección integral en los contenidos que produzcan los medios de comunicación. Yo fui principalmente enfática en este derecho, porque tengo 2 niños pequeños de 7 y 4 años y no podemos permitir nosotros que nuestros niños, que muchas veces pasan solos en casa, que tienen como tutor a la televisión, como tutor a ese medio de comunicación, que a través de ese medio de comunicación se vayan formando su personalidad, su criterio, su ciudadanía con actuaciones o mensajes machistas, sexistas, xenofóbicos, discriminatorios, bajo ningún concepto, y lastimosamente en eso todavía tenemos mucha tela que cortar. Todavía la producción ecuatoriana, por ejemplo, tiene gran déficit en ese cumplimiento de derechos y de principios fundamentales, y es a eso que tenemos que seguir impulsando
impulsando. Es decir, una adecuada sensibilización, concientización, no concebir ningún tipo de violencia como algo cotidiano, como algo normal. Y esa es una de las rupturas fundamentales que necesitamos en el cambio de matriz cultural. Ningún tipo de violencia, ninguno, puede ser considerado como normal y peor aún, replicarlo a través de un medio de comunicación que a la vez se convierte en medios de educación para nuestra niñez ecuatoriana. Don Cecita Guanolema. Kashnami ñukunchi kaytutamanta pi willay kamachimanta rimanakukunchi. Señora Presidenta, ¿qué garantiza esta ley para los pueblos y nacionalidades del Ecuador? Gracias, Cecita, y es un tema fundamental. Cuando discutíamos de que, bueno, decíamos, a ver, uno de los principales problemas era la compra o el cambio o el canje de frecuencias para un cierto grupo o determinadas familias en el Ecuador, que eran los dueños de los medios de comunicación. Y ahí viene un tema fundamental, el reconocimiento absoluto de la comunicación alternativa, que ahora pasa a ser esa comunicación comunitaria reconocida en la ley a través de un otorgamiento de frecuencias que faculten justamente esa posibilidad de fortalecimiento de las identidades culturales a través de la comunicación, caracterizados en esta ley con una distribución incluso porcentual de las frecuencias, que van 33% de frecuencias otorgadas a medios privados, 33% otorgadas a medios públicos y el 34% otorgados a medios de comunicación comunitarios. ¿Qué facultamos con eso? Que sean los pueblos que puedan manifestarse, que sean los pueblos que busquen esa libertad de expresión, de opinión, pero sobre todo esa libertad para que nuestros mismos pueblos vayan fortaleciéndose. En primera instancia. En segunda, el reconocimiento absoluto que ya desde la Constitución de Montecristi se realizó al reconocimiento de nuestra lengua materna, no solamente al castellano, sino también al quichua y al shuar, y cómo hay una obligatoriedad en esta ley para que en todos los medios de comunicación pueda también transversalizarse el tema del idioma. Vamos hacia la construcción de ese Estado plurinacional e intercultural, pero de a de veras, pues no solamente en la letra, no solamente en un artículo de la Constitución. Y esto, sin duda alguna, aporta también ese fortalecimiento del idioma y de la lengua en nuestro país. Pero además hay un porcentaje que se otorga en la Ley de Comunicación para que todos los medios de comunicación en su planilla de personal no solamente incorporen igualdad de género, es decir, tanto participación de hombres como participación de mujeres, sino también un porcentaje de participación de representantes de pueblos y nacionalidades. Así es que en este tema hemos avanzado. La Ley de Comunicación ha aportado muchísimo también al fortalecimiento de los pueblos y nacionalidades a través de una normativa expedita para una participación amplia de los representantes de nuestras diversidades étnicas en el país. Bien, hagamos un corto resumen en quichua, por favor, don César. Kashnami kaytutamanta ñukunchik mamayakta tandanakuy tapusha Gabriela Rivadeneira apukmi kashna willachikun imaya kay mamayakta tandanakuypi llankashkata. Kunan kaytutamantaka kay willachina kamachi imashina rurarishka imashina pakta ñawpakman katikushkatami kaypika riksichikun. Ashata yuyarishpa kaninmi kay kamachika tawka watakunatami rimanakushpa shamurkanchik. Shinallatak ñukunchik kaypi ña llankaypi tiyarishpami kay kamachitaka arinirkanchik. Shinallata kay kamachiwanka imashina runa ayllukuna willaita pakta chaskinamanta shinallatak ayllu llaqtakunapash kikin willaita runa shimi ayllu llaqtapak shimipi charinamantami yanapan ninmi. Shinallatak wakinkuna imaka kallari kay kamachi ruranapi achka llakikunata charin nishpami harkarkakuna. Shinapash ñukunchik rikukunchikmi nin kay kamachiwanka pakta ñawpakman ayllukuna runakuna tukuy kay Ecuador llaqtapi kawsaqkuna yanaparishkata. Ñukunchik kashna kay kamachiwan imashina ñawpakman katikushkatapish kay shamuk punchakuna imaka rikushpa katishunmi shuk evaluación ninchik chaytami rurashun imashina ashtawan mushuyachinapak. Shinallatak kay kamachi ashtawan pakta ñawpakman hayñikunata rikushpa richun nishpami kay tutamanta kaypi mamayakta tandanakuyta pusha Gabriela Rivadeneira riksichikun rimakun. Muy bien, seguimos con el programa y ahora les invitamos, amigas, amigos, oyentes y televidentes, por supuesto, aun cuando no fue una parte de su periodo legislativo, señora Gabriela Rivadeneira, que se hizo durante 3 años aproximadamente para recoger criterios, testimonios, críticas, en fin, en la construcción de la Ley de Comunicación. Igual cosa, como en el inicio fue un largo periodo, lo hemos resumido en los siguientes minutos 30 segundos.
El 3 de octubre de 2011 ingresó a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones y Servicios Postales de iniciativa del Ejecutivo. El proceso de debate y socialización lo llevó adelante la Comisión de Gobiernos Autónomos, pero como proyecto de ley individual de telecomunicaciones. En el tratamiento del tema, los parlamentarios escucharon criterios de los representantes del Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos de Telecomunicaciones, de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, de trabajadores de empresas proveedoras de servicios de Internet, de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, ACETEL, CONECEL, así como de delegados de los trabajadores de las empresas de telefonía móvil. El 29 de octubre de 2014, la Comisión de Gobiernos Autónomos presentó el informe para primer debate que se produjo el 6 de noviembre del mismo año. 34 parlamentarios presentaron sus observaciones. Para el segundo debate, los comisionados escucharon los criterios de 19 instituciones y organizaciones sociales. El 17 de diciembre de 2014, las y los asambleístas aprobaron con 93 votos el proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el mismo que fue objetado parcialmente por el presidente de la República y finalmente aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional y enviado al registro oficial en febrero de 2015. Janet Velázquez, Contigo de Ley. Muy bien, vamos a ir con el programa y ahora creo que Norma nos tiene algo que plantear a la señora presidenta inherente a la producción nacional. Por favor, Norma. Ya. Sí, tenía una duda, señora presidenta. Por ejemplo, dice, la producción nacional, tanto en la música como en la publicidad, dice que tiene que ir a la par, ¿no es cierto? El 1 por 1 que dice en la ley. ¿Cómo se podría garantizar aquello? Porque, por ejemplo, nosotros como Ecuador, como Estado, sí tenemos mucha diversidad de producción nacional en todo ámbito, pero muchas veces las frecuencias de radio en especial se han promovido solamente por lanzar música internacional, ya sea por los cantantes ya muy conocidos, en especial para los jóvenes que son Reik, Carlos Montaner, músicas así, que se ha escuchado en la mayoría de las emisoras. Pero ¿cómo competir frente a eso? No estoy menospreciando que nosotros no tengamos mucha producción nacional, pero ¿qué pasaría con las estaciones de radio que no cumplen ciertos requisitos que la ley establece? Uh-huh. Aquí es importante señalar un par de reflexiones. En primera instancia, decir que para nada la universalidad de la cultura puede ser vista como una amenaza, sino más bien como una oportunidad. Uh-huh. Y es a través justamente de esa universalidad de la cultura que hemos podido también retroalimentarnos y alimentarnos en base a nuestras propias culturas e identidades culturales. Pero también aquí necesitábamos ya poner una fuente de control, un mecanismo de control ya para algo que sobrepase ese conocimiento y ese reconocimiento de la diversidad cultural mundial y que aterriza justamente en un problema de alienación cultural, especialmente en las generaciones jóvenes de la patria ecuatoriana. Cuando nosotros debatíamos esto, decíamos, bueno, el Ecuador tiene una producción impresionante, especialmente de música. Somos unos de los pioneros, incluso tenemos ritmos propios ecuatorianos que han sido parte de ese legado histórico que nos han dejado cientos y miles de artistas ecuatorianos que han podido hacer una producción de altísimo nivel y calidad. Y cuando nosotros revisábamos, en efecto, por ejemplo, las radios ecuatorianas, muy pocas, cumplían con una característica moral y ética de los pueblos, más allá de una norma, sino de una característica moral y ética de reconocimiento de esa producción de música nacional. Entonces ahí fue la propuesta de los artistas del área artística de nuestro país que propuso justamente que en esta ley se establecieran mecanismos y una normativa absolutamente clara en cuanto a la difusión y promoción de nuestra riqueza cultural del país a través de los medios de comunicación. De tal manera que ahí se estableció justamente la obligatoriedad para el 50% de todo el contenido musical que transmiten las radios del país y para la publicidad, ya que al menos el 80% de la nómina de una producción debe estar compuesta por productores ecuatorianos, que es otro de los cambios fundamentales. Pero aquí hay que ser reales también. La norma de pronto nos pone a la vanguardia de un tiempo en el que todavía la dinámica social se está acoplando a esas normas. En el tema de música hemos tenido una producción muy interesante,
pero que digamos, por ejemplo, en temas de audiovisuales, cuando nuestra empresa audiovisual, vista como tal, ha empezado recién a fortalecerse en los últimos años. Primera vez que en estos 8 años de Revolución Ciudadana se pudo instaurar el Ministerio de Cultura y con eso un Consejo Nacional de Cinematografía que promueva justamente y que incentive la producción audiovisual. Ahora y el año anterior ya se ha instaurado la primera promoción de la Universidad de las Artes con principal característica en cinematografía, es decir, vamos avanzando, pero hay que comprender también que la norma, como yo decía anteriormente, es una herramienta, es algo que nos abre caminos, pero también debemos ir a la par en esa producción que sea de calidad y que pueda también no solamente ser de consumo interno, sino también de exportación. Y eso es lo que nos hace falta de pronto, la política pública en el Estado ecuatoriano, que recién ha iniciado, falta todavía darle un impulso mayor para que eso sea mucho más veraz y mucho más eficiente para mejorar y equilibrar sobre todo. Nosotros no queremos sustituir nada por nada, simplemente planteamos equilibrar lo externo, equilibrar la universalidad de la cultura a través de sus manifestaciones artísticas, equilibrarlas con nuestro propio talento, con nuestros propios artistas. Y en ese sentido hay una veeduría permanente que también se hace desde las diferentes organizaciones y asociaciones de artistas del país, que conjuntamente y han planteado eso también a la Supercom, hacer una veeduría permanente a las tareas de acción de veeduría y control que realiza la Supercom. A nosotros nos parece eso por demás saludable y en ese sentido pues felicitamos también organizaciones que se han refrescado, que han tomado nuevos liderazgos. Ahí, por ejemplo, tenemos una SAISA con artistas de una nueva generación también poniéndole el pecho a las balas y jugándose por el gremio artístico en nuestro país. Pero eso todavía, sin duda alguna, eso es uno de los temas que tenemos que rever y tenemos que motivar. Posiblemente los medios no cumplan esta norma únicamente por falta de voluntad, sino también por falta de producción. Y eso es a lo que tenemos que ir a la par. Una norma que amplíe, pero también productores y artistas que se lancen al ruedo y que puedan hacer producción de calidad. Muy bien, gracias, señora presidenta. Yo quería plantearle algo referente a lo que se decía cuando se debatía en el anterior periodo legislativo, que la ley lo que iba a hacer es abrir una comisaría de denuncias. Ese era un término muy repetido. Recuerdo que era el asambleísta César Montúfar, por ejemplo, que vendía esa idea. Al momento, yo sé que todavía no se puede tener una evaluación cierta, aun cuando ya algunos instrumentos sí se han implementado, por ejemplo, el registro público de medios, etcétera. Pero, ¿qué le hace pensar a usted que efectivamente esta ley no se ha convertido en eso, en una comisaría o en un corre-corre de denuncias ciudadanas contra los medios de comunicación? Bueno, en primera instancia antes no había norma, pues. Entonces nadie podía denunciar porque sin norma, ¿en base a qué denunciar garantizando sus derechos de integridad personal y colectiva? Ahora que hay una norma, por supuesto que existe y se visibilizan las denuncias. Y eso es saludable desde mi punto de vista y en eso muy respetable la diversidad y el criterio de los demás. Muy particularmente pienso que es absolutamente saludable visibilizar las denuncias presentadas en falencias de los medios de comunicación ante el cumplimiento de esta ley. ¿Y por qué? Primero porque es un llamado ciudadano a jamás dejarse discriminar ni aludir por ninguna persona y peor aún por un medio de comunicación que rige incluso hasta una política editorial que muchos de ellos está absolutamente clara hacia dónde tienden, ¿no? Y por otro, generar también esa corresponsabilidad de los medios de comunicación. En este país, lastimosamente, en el pasado de nuestro país, como no existía norma, nadie sancionaba, entonces los medios de comunicación eran absolutamente, cambiaban, y ahí sí vale la pena utilizar que se utilizaba un libertinaje socapado de libertad. Y eso es lo que justamente hace el llamamiento a esta ley. Ahora simplemente vamos viendo como una normativa faculta que ciudadanos vayan y pongan su denuncia de verse aludidos y que tengan un procedimiento expedito para que realmente sean reincorporados o restituidos esos derechos que hayan sido violentados. De tal manera que yo creo que en eso también hay que esperar una evaluación de las instancias de control, especialmente de la Supercom, que me imagino estará preparándose para el cumplimiento de los 2 años de vigencia y dar un informe real de cuál ha sido en sí mismo la ejecución de la ley. Don César Guanolema. Huillachina Kamachimantami Rixishpa Katikunchi. Señora Presidenta, la ley creó 2 nuevas instituciones, la Superintendencia de Información y Comunicación Supercom y el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación Cordicom. ¿Qué evaluación se puede sacar sobre el trabajo de estas 2 instituciones?
En efecto, querido César, amigos y amigas radioescuchas, esta ley que implementa y es justamente una dinámica que lo hemos estado haciendo en varias instancias. En primera instancia, un Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación que está conformado paritariamente por miembros de la sociedad civil, del Ejecutivo, de los medios de comunicación, es decir, toda una instancia y un consejo que permite elaborar la política pública que establece la propia ley. Pero aparte de eso, hay una superintendencia que en cambio controla el cumplimiento de la ley y de esas políticas de regulación establecidas por el Consejo. Eso es un modelo que más bien se lo he estado aplicando en varias de las normativas. Ahora hemos como estandarizado y regularizado las instancias de control, lo cual me parece muy positivo en el sentido de proponer y mantener la gobernabilidad en nuestro país y sobre todo una claridad de las estructuras de las instituciones del Estado. Y en ese sentido, insisto, la evaluación que podemos tener desde la visión de la Asamblea Nacional, lógicamente puede diferir mucho de una aplicación real de la norma que serán estos entes de control que puedan determinarla. En estos días, y a propósito de eso, un saludo absolutamente solidario a nuestro compañero asambleísta Agustín Delgado por el bullying mediático que se le ha realizado, absolutamente desproporcional además, y eso es un saludo de solidaridad muy fuerte para él y su familia. Nadie tiene el derecho de denigrar así a una familia ecuatoriana y peor aún a un representante del pueblo afro que nos ha dado tanto a nuestra patria ecuatoriana. Y en ese sentido, pues ya podremos escuchar, y nombro este caso porque a propósito de este caso, el superintendente de comunicación se ha ratificado en una sanción emitida justamente contra un caricaturista, y en ese sentido, pues nosotros esperaremos lo que ya el superintendente ha mencionado, que en los próximos meses presentará todo un diagnóstico y una evaluación inicial del cumplimiento de la ley que pueda promover incluso ciertas reformas tratadas en la Asamblea Nacional referente a la ley de comunicación. Así que estaremos a la expectativa, no creo que solamente la Asamblea, sino muchos de los sectores interesados e involucrados en el tema comunicacional para ver cómo podemos mejorar la norma para el funcionamiento en adelante. Solo como un pequeño paréntesis, Presidenta, y referente a lo último que usted dijo sobre el asambleísta Agustín Delgado, el discurso y el planteamiento de su punto de vista dentro del plenario lo hizo cuando la ley de los consejos para la igualdad se estaba debatiendo, creo que era el segundo debate, y tomó un papel en sus manos y nadie, absolutamente nadie ha publicado toda su intervención. Había allí una representación histórica de la exclusión precisamente que en su persona se había dado, máxime en su pueblo afro. Máxime en aquellos campesinos indígenas que no tuvieron acceso a escuela y que por suerte histórica de él, por sus condiciones físicas y futbolísticas pudo triunfar, pero no porque tuvo acceso a cosas que ahora en cambio sí se tiene, educación buena, inclusive en el Chota, existe un centro de alto entrenamiento, cosa que jamás existió antes. Cosas como aquellas. Y eso gracias a ellos, claro. Y eso gracias a nuestras personalidades futbolísticas de la zona, que ahora tenemos un centro maravilloso de alto rendimiento para las futuras generaciones, ¿no? Y cosas que, claro, por supuesto, en la lectura personal de esta persona, de Ramón Bravo, quien está hablando, pude leer tanto que asambleístas de oposición y también de la misma bancada de Alianza País aplaudieron al final su valiente intervención, porque reflejaba en su lectura, en su intervención, en sus pocos argumentos físicos como otros políticos en cambio los tiene, él daba a entender la exclusión que había sido víctima histórica su pueblo, en la representación que él ahora tiene. De esa se tomó un espacio y se publicó una caricatura de la que hoy se debate mucho como expresión de los medios de comunicación y fundamentalmente en este caso la afectación que ha denunciado el asambleísta. Era nada más una pequeña digresión de lo que usted había dicho. Totalmente venida al caso, querido Ramón, y aquí además ser muy enfáticos que eso no nos amilana y que seguiremos con la misma postura y defendiendo nuestros propios y justos ideales que vienen justamente desde esos recuerdos de discriminación y exclusión que el Estado ecuatoriano tuvo con un gran sector de su población, con la mayoría de ecuatorianos. La garantía de educación hoy es un derecho irrestricto.
Hoy 95% de la niñez ecuatoriana asiste al sistema de educación. Y eso es algo que solo lo veremos en el futuro como producto real de lo que esta revolución ha implementado. Y por supuesto que seguiremos no solamente defendiendo porque lo necesiten, sino defendiendo en una causal de solidaridad y de compañerismo a todos nuestros representantes de nuestros pueblos y nacionalidades que hoy son parte del Pleno de la Asamblea Nacional. Lucecita Guanolema, hagamos un resumen en quichua, por favor. Kay tutamanta kashnami mamayakta tandanakuypi imaya kamachikuna rurashkamanta rimanakukun. Kay chaypi kay tutamantaka kay willachina kamachi imashina paktakushka. Imashina ñawpakman katikushkatami kaypika mamayakta tandanakuyta pushak rimakun willakun. Chaymanta rimashpa kaninmi kasna kay kamachipika llaqtapi imashina kay llaqtapi takikuna rurashka shinallati pakta uyarichun shinallata kay anta uyachikuna imapi rikurichun uyarichun chaytami kay kamachika yanapan ninmi. Wakin ñawpa punchakuna imaka karu llaqtamanta apamushka takikuna riksishka runakuna paktakikuna llami kaypika rikurikarka shinallata kay llaqtapi uchilla takikuna runa kawsaykuna imaka mana rikurikchu karka chaytami kay kamachiwanka yanapanchi nishpami kay tutamanta willachikun riksichikun shinallata kay mushu kamachika willachinata riku kamachi imaka kay supercom shinallata Cordicom tandanakuykunatami wiñachirka imapak kasna kay willachimanta rikuchun shinallata kay willachina hayñikuna ayllukunapak paktachun paktashkata rikuchun shinami kay kamachiwanka kay ayllukuna willayta paktacharinapak llankakunkuna kamachipish paktarishpa katikun nishpami willachishpa kay tutamanta katikun. Vamos entonces ahora con el cierre. Norma Cuyo, por favor. Ya. Bueno, muchas gracias, agradeciendo por la radio aquí, por haberme invitado y sobre todo aquí he tenido el honor de aquí conversar con la señora asambleísta, con todos aquí presentes los que están y muchas gracias y si es que hay otra oportunidad, ahí estaré, ¿no? Para ustedes, muchas gracias. Gracias, querida Norma, un abrazo fuerte y a través tuyo también a todos los representantes, dirigentes de la universidad, de la Universidad Central, de la FEU, así que un abrazo fuerte y a seguir con la dirigencia estudiantil universitaria que tantos logros ha conseguido en nuestra patria. Fuerza y adelante siempre. Muchas gracias. Avancemos con el programa, entonces vamos con el segmento El Espíritu de la Ley. Señora Presidenta, hace un momento hablamos precisamente sobre el incentivo a la producción nacional. En el caso de la radio, en el plazo de 3 años desde la aprobación de la ley, se deberá cumplir con el 1 por 1. Escuchemos un testimonio a continuación de José Favara, músico del grupo Rocola Bacalao. El espíritu de la ley. Y de pronto que haya una ley que a uno le facilita volver a vivir. Realmente hay que agradecerles a todas las personas involucradas en el tema. Contigo de ley. Mi nombre es José Favara, tengo 37 años y soy miembro de Rocola Bacalao y también soy ecólogo de profesión. La relación que ha habido entre los grupos, los solistas, las bandas y las radios, bueno, ha variado mucho, ¿no? Ha habido ciertas radioemisoras que difundían más la producción nacional, independiente o no. Ha habido otras que no necesariamente han difundido lo que se hace de manera más independiente y también ha habido radios que lo han hecho, pero existía mucha payola también, ¿no? La payola básicamente dar algo a cambio económicamente o sortear un iPad, digamos, para que un artista u otro suene en esa radio. Bueno, el tema del 1 por 1 es un resultado de varios procesos que ya se vinieron ejerciendo desde la sociedad para que mucha más gente conozca las propuestas artísticas, musicales. Entonces pienso que sí es algo que favorece. Tiene que haber un montón de regulaciones, debería haber un montón de consensos y que se entienda eso, ¿no? Que es una necesidad de la sociedad. La sociedad tiene el derecho a acceder a todo el espectro, en este caso musical, digamos. Los medios de comunicación sí están en la obligación de alguna u otra forma de difundir todo lo que se está generando. Para mí, la música siempre fue un elemento especial en la vida, un canal de expresión. Muy bien, escuchando entonces este testimonio, señora Presidenta, tenemos
ya idea de que algunas cosas van resultando. Entonces, esta producción nacional en cuanto a música se va desarrollando y más que nada va incentivando a ir haciendo cosas de muy buena calidad también para competir. Así es, y qué bueno escuchar a nuestros artistas, ¿no? Un área que había sido además tan desprotegida en nuestro país, que ahora pues tengan una norma que faculte a los medios de comunicación equilibrar la producción. Pero además en el tema de música, a la que ya hemos hecho referencia, que hay un potencial enorme en nuestro país, también esta ley lo que faculta es la producción cinematográfica y dice claramente en el cine nacional que los canales nacionales de televisión deben adquirir los derechos de reproducción de al menos 2 películas independientes por año. Entonces, en ese sentido, ¿por qué menciono la palabra independientes? Porque por lo general los canales de comunicación tienen mecanismos propios de producción y eso significa para ellos un ahorro de recursos, pero también una imposibilidad de generar otros talentos y otras producciones. Ahora lo que establece esta ley es la obligatoriedad de 2 producciones independientes, es decir, que sean hechas por particulares, por productoras individuales, por iniciativas de artistas a nivel particular, por año, para que sean retransmitidos en los diferentes canales de televisión. Ahora nosotros tenemos experiencias bellísimas y tenemos todo un paquete de producción nacional en temas de audiovisuales y de cinematografía en especial que están recorriendo el mundo ahora con producción nacional de alto nivel y que ahora también está promoviendo a través de ese material una fuerte identidad y de identidades nacionales hacia afuera. Así que eso nos parece muy provechoso de la ley, muy positivo, y esperamos también seguir haciendo veedurías y control al cumplimiento de esta norma, que sin duda alguna va a ponernos al nivel de otros países de la región, por lo menos en temas de material cinematográfico. Y algo nos decía usted, don Cecitar, si alcanza también a la producción intercultural. Comentábamos dentro de esto con la señora presidenta, si dentro de este paquete de 1 a 1 está o se encuentra también la producción, que es muy mínima desde luego, pero existe de las nacionalidades y pueblos con su música autóctona, sus tradiciones culturales. ¿Eso contempla dentro de la ley, señora presidenta? Bueno, y eso es sumamente importante, Cecitar, porque además dentro de los pueblos y nacionalidades, como decíamos, hay ritmos propios de cada una de ellas que han sido potencializados más que a nivel nacional, a nivel internacional, especialmente con nuestro vecino país de Perú. Mucha de nuestra música de pueblos y nacionalidades se escucha mucho y se difunde mucho en Perú, así que no es menor que en esta norma del 1 por 1 también quede consideración de los medios de comunicación la difusión del material realizado por pueblos y nacionalidades, especialmente muchas agrupaciones de jóvenes que ahora están incurriendo en el tema de artístico, pero también convirtiéndolo un poco a la dinámica social actual, globalizada, con muchas fusiones, lo cual hace también muy rica la diversidad que estamos generando en temas de creación musical, así que esperemos que esto también sea tomado en cuenta. La norma establece que es el 1 por 1 de música nacional y por supuesto eso está dentro de los parámetros. Usted al inicio habló sobre la evaluación que para este año, cuando se cumplan 2 años de vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, tendrán que realizarlo. También ya tenemos instrumentos técnicos, señora presidenta. Había anotado algunos, el registro público que realizó Cordicom. Tenemos también todo un registro de periodistas que se envió por vía online, la Cordicom, a todos y todas las personas que hacen comunicación, no solamente los periodistas titulados y las periodistas, sino que hacen comunicación en todas las provincias. Entonces tenemos ya instrumentos técnicos de medición. Supercom también ha encarado innumerables denuncias ciudadanas que muy bien podrían ser canalizadas ya para una evaluación. ¿Cuándo se va a definir también la actividad de evaluación, no solo de esta ley, la ley de comunicación, de hecho que lo han estado haciendo, como la ley de víctimas, hace pocos días la ley intercultural también, que ha debatido ya la Asamblea como reformas? En la ley orgánica de comunicación se va a producir asimismo una evaluación por posibles reformas o ajustes.
Claro que sí, en esto la Comisión de Justicia liderada por Mauro Andino, si bien es hecho no es la Comisión de Justicia, pero sí la Comisión Especial de Comunicación que la lideró Mauro Andino, tiene un trabajo sustancial ahora y es también una potencialidad y una ventaja que quien esté haciendo la evaluación de la aplicación de la ley sea justamente el que actuó como asesor en la formulación de la ley, y eso va a dar mucha validez y legitimidad también a las reformas que pudieran plantarse por parte de la superintendencia. Pero aquí decirles también que hay un tema sustancial para evaluar también, que va directamente relacionado al cumplimiento de la ley, pero específicamente en el tema de los periodistas y comunicadores, cuando esta ley estableció la facultad de la profesionalización de los periodistas y comunicadores, que no necesariamente son carreras completas para quienes ya han ejercido toda su vida el área de comunicación y periodismo, sino que esos años de experiencia sean reconocidos y validados también como parte de la titulación que pudieran tener hoy por hoy quienes se apuntan a la profesionalización en periodismo y comunicación. ¿Y esto por qué? Primero porque eso da mayor equilibrio y sostenibilidad a los medios de comunicación, tener gente preparada absolutamente para dirigir los medios de comunicación, pero también porque da mayor sostenimiento a la misma relación laboral del trabajador de la comunicación con los medios de comunicación, cuando esta ley también establece que en ese equilibrio los periodistas y comunicadores tienen que ser primero reconocidos sus derechos laborales, la seguridad social obligatoria, el pago de salarios que vayan acorde con su esfuerzo y su trabajo. Antes los periodistas y comunicadores eran absolutamente explotados en nuestra patria ecuatoriana, y ahora la posibilidad de que a través de la ley también los periodistas y comunicadores tengan un estándar de vida que faculte o que enorgullezca no solamente a nivel personal sino a nivel familiar, y además que es una tarea que no la puede realizar cualquier persona, es decir, ya hay una generación de destrezas, de conocimientos, de capacidades para quienes están en la televisión, en la radio, en la prensa escrita, de tal manera que para nosotros sustancial también hacer mención que esta ley también a través de los beneficios que tiene, pero sobre todo los beneficios de estabilidad laboral para los comunistas y periodistas de nuestra patria. Muy bien, señora presidenta, decimos a quienes nos ven y quienes nos escuchan que usted puede ingresar a www.asambleanacional.gov.es, abrir en la pestaña que dice Legislamos, y allí está la publicación de todas las leyes que se encuentran en el registro oficial, y entre ellas la Ley Orgánica de Comunicación. Y para citar nada más esta parte final, señora presidenta, la sección 3 de los derechos de comunicadores, puede usted leer los artículos 39, derecho a la cláusula de conciencia, artículo 40, derecho a la reserva de la fuente, establecidos como derechos para quienes ejercen la profesión del periodismo. Artículo 41, derecho a mantener el secreto profesional. Artículo 42, libre ejercicio de la comunicación. El 43, la composición laboral de los medios, hombres y mujeres e interculturalidad. Derechos laborales de las y los trabajadores de la comunicación. El 44, son cosas que están en la ley de comunicación. Nos estamos despidiendo, señora presidenta. Don Cecitar, un último resumen, por favor. Kaytutamanta, Willachina, Kamachi, Imashina, Pactacushkamanta, Imashina, Rurarishkamantami, Rimashkanchi, Guyashkangichi, Kikinkuna, Pishkai, Kamachi, Imashina, Kairuna, Kausaita, Shinayatek, Ayukuna, Paguilla y Charinata, Paikuna, Pishkashna, Willachikpi, Wakin Imaka, Panda, Willachik Imapi, Imashina, Yanaparinamantami, Kamachika, Yanapan Nishpami, Kaytutamantaka, Willachishka, Rimarishka, Mamayakta Tandanaku, Itapusha, Gabriela, Rivadeneira, Apuk, Paimikashna, Kamachi, Pactacushkamanta, Kaytutamanta, Kikinkunawan, Rikukukpi, Uyakukpi Pash, Chimbapura, Tia Rishpa, Rixichishka. Chaimanta, Kaytutamanta, Yupaychanchik, Mashi, Norma Yolanda Cuyo Toaquiza, Paimi Kai Panzaleo, Kitimanta, Yactamanta, Shamushpa, Paipishkaipi Tapushka, Aji Shamushkamanta, Yupaychani, Nishpa Paima Pishayachinchi, Mashi Ramón Bravo, Yupaychani, Kikimpas, Kashna Kaipi, Yukunchiwan Rimanakushkamanta, Achka Yupaychaita Michayachinchi, Mashi Mamayacta Tandanacuita Pusha, Gabriela Rivadeneira, Aji Totamanta, César Guandulema Mikashna, Kichashimipi, Kikinkunawan, Carca. Señora presidenta, nos despedimos entonces de este programa Contigo de Ley y la Ley de Comunicación que hemos tratado. Muchas gracias, Ramón, muchas gracias, César, a nuestra querida compañera también, Norma,
que estuvo aquí en representación y llenando esa silla vacía, que es parte de las herramientas efectivas que tenemos para potencializar la participación ciudadana en el quehacer público del Estado ecuatoriano. Yo quiero agradecer nuevamente a todas las radios que se enlazan para retransmitir a todos ustedes, queridos radioescuchas, este programa Radial Contigo de Ley, que nos convoca todos los viernes para informarnos adecuadamente sobre la tarea legislativa y fiscalizadora de los asambleístas de la patria ecuatoriana. Quiero agradecer a todo el personal de la radio y de la televisión legislativa que nos permiten llegar hacia ustedes, invitarlos permanentemente a participar y agradecerles por acompañarnos en este día, además tratando un tema tan importante como la ley de comunicación, que sin duda alguna rompió o marcó un hito en la historia comunicacional de nuestra patria ecuatoriana. Eso es revolución, eso es transformación, y lo seguiremos haciendo con el apoyo de todas y todos ustedes. Así que un excelente día, un excelente fin de semana, y a todas y todos ustedes un abrazo fuerte. Y con esto terminamos este programa radial Contigo de Ley desde la Asamblea Nacional del Ecuador. Nos despedimos, les vamos a dejar con el espacio detrás de la curul, esta vez con el perfil político y humano del asambleísta Mauro Andino, el riobambeño Mauro Andino, quien fue la persona que presidió esta comisión ocasional y la comisión especial que redactó, construyó la Ley Orgánica de Comunicación. Nos despedimos. Muy buenos días. Conoce a tus asambleístas. No es que yo hice mi vida y luego vine a política, no. Yo empecé mi vida. Tengo una mujer extraordinaria como mi madre. Detrás de la curul, Contigo de Ley. Bueno, realmente fue muy dura. Mis padres, cuando yo tenía 7, 8 años de edad, todo lo que habían tenido, una buena posición económica, perdieron todo. Y tuvimos que trasladarnos a la ciudad de Guayaquil. Allá desde las 2 de la mañana hacíamos columna en los portales del diario El Telégrafo y El Universo para salir a vender desde las 3 de la mañana por las calles de Guayaquil El Universo. Luego a partir de las 9 de la mañana vendíamos la lotería. Por la tarde vendía en una charola caramelos. Igual lo hacía mi finado padre, igual lo hacía mi madre en una esquina. Luego nos trasladamos acá a Quito, y acá a Quito ya cuando tenía 12, 13 años, entré a la escuela García Moreno, nocturna, pero por la mañana también me dediqué a lustrar zapatos aquí en el sector del Ejido. Lavaba carros, cuidaba carros, limpiaba pisos. Es decir, una vida sumamente muy dura, muy difícil. Sin embargo, nunca dejé de estudiar. Estudiaba a la noche en un colegio nocturno, luego en Riobamba, y gracias al sacrificio de mis padres pudimos obtener un título profesional, tanto mi hermano Wilson, que es juez de la Corte Nacional, como quien le habla, que soy abogado. Hay momentos más duros. Un 15 de octubre de 1981 perdí a mi padre cuando tenía 28 años de edad, casi yendo a cumplir 2 meses de casado. Mi matrimonio casi estuvo al borde del fracaso. Muchas veces intenté suicidarme. Le amaba demasiado a mi padre, demasiado. Era mi mejor amigo. Yo llevo aquí una pieza dental. Esta pieza dental de mi padre, que ya tendría 94 años de edad esta pieza. Esta otra pieza es de mi madre, mi viejita, que todavía vive. Y otro dolor tan fuerte que ocurrió recién el pasado 12 de diciembre, la muerte de mi mujer. Aquí llevo parte de las cenizas de mi mujer. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás. Bueno, realmente estos pasajes lo que a uno le enseñan es a seguir caminando, a pesar de que es un camino tortuoso, con espinas, pero hay hijos. Tengo a mi madre, a mi viejita que adoro, tengo a mis 2 hermanos y tengo una gran responsabilidad con el país. Tengo una gran responsabilidad con la Asamblea, con la Comisión de Justicia. Bueno, desde muy pequeño me gustaba llegar a hacer radio y empecé haciendo editoriales en algunos medios de comunicación de radio y televisión en Riobamba. Fui también articulista del diario La Prensa, del diario El Espectador,
Los últimos 12 años hice un programa, La ley es la ley, pregunte al doctor. No sé qué tienen tus ojos. La satisfacción de dejar un legado como la mejor herencia para mis hijos. Que nadie me haya podido señalar con el dedo de que sea un pillo, de que sea un pícaro. He sido una persona muy modesta, me he dedicado siempre a trabajar, que realmente puedo decir que he cumplido con mi país, he cumplido con mi provincia, con mi pequeña patria que es Penipe, con mi Riobamba, a quien quiero tanto de corazón. Ni como te fui adorando, me siento. Hoy hablamos de la Asamblea, de las leyes y acciones que emprendemos para ti. Contigo de Ley, un programa para conocer nuestro trabajo.